¿Cómo están niños y niñas? Hoy día, miércoles 19 de agosto, estaremos trabajando el área de ciencia y tecnología con la actividad ¿Cómo se producen los recuerdos? Parte 1. El día lunes y martes, como ya sabes tú, has identificado información sobre los recuerdos familiares y cómo estos influyen en tu forma de ser, sentir y pensar. Pero también reflexionaste sobre algunos autores, entre ellos al Inca Garcilaso de la Vega, ¿cierto? En donde nos contaba pues la historia de cómo él había recogido los datos de los incas en sus comentarios reales. En esta oportunidad identificarás a la memoria y cómo se producen los recuerdos. Además, averiguarás cómo y dónde se almacenan estos recuerdos. Bien, el propósito es identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan los mismos. Tenemos que identificar cómo se producen esos recuerdos y dónde se almacenan. Son dos cosas que hay que ver, hay que investigar. Ahora vamos a empezar. Como vamos a empezar, quiero que observes este cuadrito. Mira, primero quiero que te acuerdes de alguna cosa que te haya sucedido en tus años del nivel inicial. ¿Te acuerdas cuando te fuiste con tu mamá o estuviste con tu maestra en educación inicial? Bueno, aquí vas a escribir algo sobre eso. Y también te vas a acordar sobre cómo es que doblas o doblabas para hacer alguna figura de papel. Cuando hiciste algún origami en el colegio o en tu casa, ¿no? Aquí vas a escribir en la línea el nombre de la figura que hiciste y cómo lo hiciste. Entonces, eso es previo para saber cómo estás recordando. Bien. Una vez que has completado tu cuadro, vas a leer y copiar en tu cuaderno o en hojas de reuso la pregunta de investigación que hoy día nos hemos trazado. Mira, ¿cuál es esa pregunta? ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Te podrás imaginar en qué órgano de nuestro cuerpo se producen esos recuerdos? ¿Dónde se almacenan esos recuerdos? Tú vas a escribir tus hipótesis, es decir, tus respuestas probables a estas preguntas. En este caso, como son dos preguntas, escribirás dos respuestas. Vas a elaborar para ello un plan sencillo de investigación y lo vas a escribir en tu cuaderno. Te voy a sugerir lo siguiente. Mira, cuando uno va a empezar a investigar, empieza a preguntarse, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Entonces, en ese ¿qué voy a hacer? Como hay dos preguntas, vas a decir, voy a hacer esto. Necesito investigar primero cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos, dónde se almacenan los recuerdos. Entonces, para ello, tienes que preguntarte, ¿qué fuentes investigaré? A ver, ¿dónde puedo encontrar estas preguntas, las respuestas a estas preguntas? Entonces, tú vas a buscar de repente, vas a decirte, ¿no? En una página confiable de internet, en algún libro, o le vas a consultar a algún especialista o algún video de algún especialista. ¿Cómo organizo? Cuando ya tengas esa información, vas a organizarla, es decir, vas a elaborar de repente un pequeño mapa conceptual, vas a hacer una ficha en donde vas a tener las respuestas a las preguntas, ¿no? Entonces, esto es tu plan previo a la investigación que vamos a realizar. Bien, para poder realizar la ejecución del plan propuesto, vas a ayudarte en este texto, ¿no? Para poder complementar como una fuente de información y que formaría parte de tu plan, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en base a este texto. A ver, ¿cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos? Parte 1. Mira, ¿recuerdas a tus amigos y amigas de educación inicial?
Seguro que antes de responder a esta pregunta te has tocado la cabeza. Pues bien, no estás muy equivocado, porque los recuerdos se forman y almacenan en el cerebro. Mira, aquí hay una imagen del cerebro, aunque esto es todo el encéfalo, ¿no? Y el cerebro es la parte superior, ¿no? Para que los recuerdos se guarden en tu cerebro, es necesario que participen un tipo de células, las partes muy pequeñas que forman nuestro cuerpo, llamadas neuronas, y que se encuentran en el sistema nervioso. Mira, esta es una neurona y aquí tú ves sus partes. Mira, estas prolongaciones que tú ves aquí se llaman dendritas y seguramente estás recordando porque ya lo habrás llevado en algún momento, ¿no? El centro que está aquí en una parte circular es el núcleo y esta prolongación delgada se llama axón, ¿no? Eso es una neurona. Para la formación de cada recuerdo pueden participar unas cuantas neuronas, o sea, algunas de estas, pero también pueden ser miles o millones de ellas y además es necesario que se formen conexiones entre ellas. ¿Qué quiere decir? Conexiones es que ellas no pueden estar solas, sino tienen que conectarse, así como un circuito eléctrico en la corriente de nuestra casa. Así igualito, tienen que todas estar interconectadas para que pueda haber un recuerdo, por eso en este caso, ¿no? O cualquier aprendizaje. Hay dos tipos de recuerdos, los recuerdos de conocimiento general y los recuerdos de hábitos, ¿no? Una cosa son los conocimientos. Mira, aquí hay un ejemplo, aquí están. Los recuerdos de conocimiento general de las cosas son tus conocimientos en geografía, por ejemplo, en historia, en ciencia y también tus recuerdos personales. Por ejemplo, por primera vez te fuiste a la escuela, ¿te acuerdas, no? Cuando te fuiste con tu hermano, con tu mamá, con tu papá. Eso también es un recuerdo y es un conocimiento general. La primera vez que te fuiste al cine, por ejemplo. Todos estos recuerdos se guardan en las partes de tu cerebro llamada corteza cerebral. Aquí en la figura tú puedes ver al encéfalo en general, en donde vas a encontrar en el interior de ella, vas a encontrar esta forma. Mira, si nosotros le damos un corte transversal, vamos a encontrar de esta manera. Y aquí, todo esto es la corteza cerebral. Aquí está, la corteza cerebral. Y aquí, en el interior de esa corteza cerebral, se encuentra esta partecita azul que tú estás viendo, se llama hipocampo. Mira, es el hipocampo, ¿ya? Ahí es donde se van a guardar algunos recuerdos en estas partes, ¿ya? Entonces tú ya estás dándote cuenta que es en la corteza cerebral y en el hipocampo que se guardan algunos recuerdos y específicamente en el hipocampo. Mira, tu recuerdo de hábitos, como dice que son otro tipo de recuerdos, los recuerdos de los hábitos, por ejemplo, hablar, montar bicicleta, cantar, tocar un instrumento, llamar por teléfono. Estos recuerdos se guardan en las siguientes partes del cerebro, debajo de la corteza cerebral, o sea, aquí, en esta parte, debajo de la corteza cerebral, también llamada, aquí está, mira, esta partecita roja que tú ves, es la amígdala, es decir, esta es una de las partes en donde también se guarda, pero los recuerdos de los hábitos, ¿no? Y el encéfalo, es decir, en todo el cerebro, ¿no? Entonces ahí tú puedes ver de manera gráfica esos recuerdos donde se pueden guardar. Bien, como puedes ver, en la formación y almacenamiento de los diferentes tipos de recuerdos están comprometidos todo el sistema nervioso, ¿cierto? No es solamente la cabeza o el cerebro, ¿no? Sino que hay todo un sistema interconectado para que pueda darse todos los recuerdos o por lo menos esa conexión, ¿no? Cuando aprendes, se activan unas sustancias químicas en tus neuronas para formar conexiones entre ellas y crear circuitos, como si fueran conexiones eléctricas o circuitos eléctricos, ¿no? ¿Te acuerdas en tu casa que tiene toda una conexión eléctrica para que produzca luz? Igual es en nuestro cerebro, ¿no? Hay toda una conexión de neuronas.
Los recuerdos aparecen cuando se reactivan estos circuitos, como cuando enciende las luces en tu casa, ¿ves? En la formación de tus recuerdos están entonces involucradas muchas sustancias químicas y complicadas conexiones entre neuronas. Mira, aquí está 2 neuronas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa entre ellas? Se conectan, ¿no? Es como en la corriente eléctrica, entre todas este campo de electricidad hay una relación para que se dé. Por ejemplo, cuando prendes el interruptor, prende la luz. Igual estas, ¿no? Todas se interconectan. La memoria y sus clases. Mira, no es una sola clase de memoria, hay clases de memoria. La memoria es la capacidad que tienes de retener la información que has aprendido para que después la puedas recordar. Los científicos reconocen 3 clases de memoria, ¿no? 3 clases de memoria que sirven para guardar los recuerdos. La memoria sensorial, que es la que actúa cuando usas tu sentido. O sea, hay que recordar, por ejemplo, si tocas algo, tú recuerdas. Cuando hueles algo, tú recuerdas. O cuando recibiste algún estímulo exterior, de repente se te queda para toda la vida grabado y lo recuerdas, ¿no? Pero dura muy poco, dice, menos de 1 segundo. En esta memoria se almacena rápidamente toda la información que has obtenido a través de tus sentidos, por ejemplo, formas, colores, sabores, sonidos. Esta información la tendrás a tu disposición para que tu cerebro la procese posteriormente. Esto la puedes procesar. Tú ves un color, dices, mi vestido era de color rosado, pero si es que eso está relacionado con otro acontecimiento, se interconectan estos recuerdos y se pueden almacenar a más largo plazo, ¿no? Pero en este caso es a corto plazo porque es sensorial. La memoria de corto plazo tiene una duración limitada. Allí entra una parte de la información que viene de tus sentidos, ¿ves? De lo que captaste del exterior, de ahí viene. Luego tu cerebro evalúa si la información que llegó se guarda o se desecha. Esta memoria puede controlar y almacenar por poco tiempo la información mientras está siendo procesada en tareas más complejas como el razonamiento, la comprensión o la resolución de problemas. Una vez procesada la información, pasa a la memoria de largo plazo. Mira, no te olvides, la memoria sensorial, la memoria de corto plazo y pasa a la memoria de largo plazo. Tu cerebro almacena información por mucho tiempo. Para ello, primero codifica la información, luego guarda la información en un almacén donde estará muy bien ordenada. Entonces, las funciones de esta memoria son retener la información y guardar la información que es útil. Y los mecanismos del recuerdo, es decir, cómo es que se recuerda, ¿no? Mira, ¿ves ahí? Ahí está una sinapsis, cómo se interconectan las neuronas, ¿no? Así es como un impulso eléctrico, como una corriente eléctrica. Los procesos que ocurren en tus neuronas permiten recordar nombres, caras, lugares, música e incluso ir en bicicleta. Hoy se sabe que las redes de neuronas con múltiples conexiones están interconectadas y abarcan amplias zonas del cerebro, como lo están en tu casa las luces, el televisor, la refrigeradora y también las luces de la calle, la de tu vecino, etc. ¿Te das cuenta? Es tan complejo así como lo es los ejemplos que te están dando. Muy bien, esto ha sido extraído de Morgado el 8 de octubre de 2018, cómo se forman los recuerdos en el cerebro. Entonces es una fuente confiable, aquí tiene de dónde lo hemos sacado y por lo tanto es una información científica muy útil para ti, para que puedas responder la investigación que estamos realizando. Al leer te sugerimos que analices y anotes las ideas importantes sobre lo siguiente. O sea, esto que yo te he dado es una lectura rápida, tú tienes que volver a leer y sacar tus propias conclusiones y lo más importante. Vas a responder lo siguiente. ¿En qué órgano o sistema del cuerpo se forman o producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? ¿Qué se entiende por memoria? ¿Qué clases de memoria existen? ¿Qué función cumplen y qué duración tienen? ¿Cómo es un circuito de conexiones neuronales y a qué se parece? Organicemos lo aprendido. A ver, vamos a recordar un poquito cómo es que se producen los recuerdos, ¿ya? Primero, una acción o estímulo. ¿Te acuerdas de la memoria sensorial? Ya, de ahí empieza. A través de los sentidos recibes tú
lo que es el estímulo o para poder llevarlo ¿a dónde? ¿A dónde lo llevas? A los sentidos, ¿cierto? Este es el estímulo y lo llevas a los sentidos. Muy bien, luego convierte en un impulso eléctrico, ¿ya? Esta información que tú recibes pasa por los sentidos y se convierte en un impulso eléctrico que llega ¿a dónde? A la memoria de corto plazo y algunos pasan a la memoria de largo plazo. Muy bien, eso no te vayas a olvidar porque esta es la ruta de formación de los recuerdos. Muy bien. Pero también hay que acordarnos de esto. Recordemos, existen dos tipos de memoria, la memoria de corto plazo y la de largo plazo. Entonces aquí tenemos dos tipos de memoria, pero hay una memoria extra que es la memoria sensorial, ¿cierto? Que es para poder captar los colores, los sabores, recuerdos. Estos son los que están internamente. En la memoria de corto plazo, los recuerdos se almacenan en la corteza prefrontal del cerebro, o sea, anterior al cerebro, ¿no? Y solo duran allí un máximo de 2 minutos. Y 4, en la memoria de largo plazo interviene el hipocampo para almacenar los recuerdos que duran indefinidamente. El hipocampo, ¿te acuerdas que tiene la forma de un caballito de mar? Ya, ahí es donde se almacenan los recuerdos para que duren indefinidamente si es que los hemos seleccionado, ¿cierto? La tarea que vas a presentar es, como ya has leído, te has informado y has buscado alguna otra fuente en internet, vas a responder la pregunta de investigación. ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos y dónde se almacenan los recuerdos? ¿No? La primera pregunta que tú hiciste la contrastas, es decir, la comparas y dices, sí tenía razón, esta la voy a descartar, no tiene nada que ver. Entonces tú contrastas, pero aquí tiene que ir una respuesta ya científica, es decir, con los datos ya fundamentados de acuerdo a lo que has leído. Bien, estos los argumentos, dice 1 o 2 argumentos con lo que sustentes tu respuesta. Debes revisar tus respuestas iniciales, ahí vas a contrastar con las hipótesis. Muy bien. Y 2, ¿qué vas a hacer? Con la actividad has podido informarte, entonces escribe una respuesta breve para cada una de las siguientes preguntas. ¿Cómo se forman las conexiones neuronales? ¿Qué clases de recuerdos existen? ¿Qué se guarda en el primer grupo de recuerdos? ¿Qué se guarda en el segundo grupo de recuerdos? ¿Qué clases de memoria existen? ¿Qué duración tiene cada clase de memoria? ¿Y qué funciones cumple cada clase de memoria? Eso también lo vas a presentar. Y con tu familia vas a organizar cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre los recuerdos y para ello realiza lo siguiente. Revisa tus anotaciones, los cuadros que elaboraste, los gráficos que te hemos presentado y las respuestas a las preguntas de investigación. Comenta la importancia de conocer la formación y el almacenamiento de los recuerdos en la memoria. Y finalmente, nuestra reflexión en base a esta pregunta. ¿Pudiste identificar dónde y cómo se producen los recuerdos? ¿Qué hiciste para identificar dónde se almacenan los recuerdos? ¿Y qué consideras que ha sido más fácil o más difícil de aprender para ti en esta actividad? ¿Qué crees que puede hacer para que lo difícil lo puedas aprender más fácilmente? A ver, eso a manera de reflexión final. Y si tú hiciste todo ello, pues querido niño y niña, has logrado la meta de hoy. Aplausos para ti. Muchas gracias.